Olis. Para terminar entonces con aparato respiratorio, vamos a hablar de los pulmones. Fíjense, acá tenemos una vista anterior de la cavidad torácica, está cortada la caja torácica. Vean, aquí cortaron las costillas, los músculos intercostales, acá cortaron los cartílagos costales, se ve el reborde costal inferior. Aquí tenemos el cuerpo, la parte más inferior del cuerpo del esternón, que está cortada también, hacia abajo el apéndice sifoide. Arriba tenemos el manubrio del esternón, y ahí fíjense cómo se articula con la clavícula y también con la primera costilla. Y aquí dentro tenemos entonces la cavidad torácica. Acá abajo tenemos el diafragma, que sabemos que es el piso de la cavidad torácica y a su vez el techo de la cavidad abdominal, es el que separa el tórax del abdomen. Y en la cavidad torácica tenemos a los pulmones cubiertos por su pleura en las celdas pleuropulmonares, y en el medio estaría el corazón en el mediastino, en conjunto con otras cosas, con la tráquea, con el esófago que estaría más atrás, el timo, etc. Entonces, ¿qué podemos hablar de pulmones? Aquí tenemos unas generalidades. Lo principal es que son los órganos de la respiración en los cuales la sangre venosa se transforma en sangre arterial. Aquí es donde ocurre el proceso llamado hematosis. Esta sería la barrera alveolo-capilar. Entonces, ese intercambio gaseoso donde la sangre pasa el dióxido de carbono al aire y el aire pasa el oxígeno a la sangre, se le conoce como hematosis. Es este intercambio gaseoso que ocurre en la respiración. Entonces, vean, esto es vena, esto es arteria, esto sería arteria y esto sería vena. Esto viene de la arteria pulmonar. Recordemos que del corazón pasa la sangre por la arteria pulmonar hacia los pulmones y termina entonces entregando ese dióxido de carbono al aire. Ese aire llegó acá ¿por dónde? Por toda la vía respiratoria, que ya estudiamos, por las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y finalmente pulmones. Entonces llega el aire con oxígeno y llega la sangre con dióxido de carbono. La sangre pasa el dióxido de carbono al aire y el oxígeno pasa, y el aire pasa el oxígeno a la sangre. Entonces ahí se devuelve esa sangre por las venas pulmonares para llegar al corazón. Luego llega a la aurícula, o sea, va a llegar a la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y de ahí se va por la aorta a todos los tejidos para llevar ese oxígeno a todos los tejidos y recoger el dióxido de carbono de todos esos tejidos. Luego vuelve por el sistema venoso, termina desembocando en las venas cava superior e inferior para llegar al corazón a la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, y el aire se devuelve en el proceso de expiración tomando el mismo camino por el que llegó, pero de reversa. Entonces serían pulmones, bronquios, tráquea, laringe, faringe, fosas nasales. ¿Ok? Entonces, en los pulmones es donde ocurre la hematosis. ¿Ok? Los pulmones son los órganos de la respiración. También hay tenemos dos pulmones, uno derecho y otro izquierdo. El derecho es más grande que el izquierdo. Recordemos que el corazón en la cavidad torácica se va un poco hacia la izquierda, entonces empuja un poco al pulmón izquierdo, por eso es más pequeño. Además está dividido en lóbulos por las cisuras, que ya vamos a ver. El derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2 lóbulos, y además estos lóbulos se van a subdividir en segmentos. Entonces de ahí ya vamos relacionando con la clase de bronquios, que hablamos que habían bronquios fuentes, que eran 2, uno para cada pulmón. Después bronquios lobares, que en el lado derecho eran 3, porque hay 3 lóbulos pulmonares, y en el lado izquierdo eran 2, porque hay 2 lóbulos pulmonares. Y finalmente tenemos los bronquios segmentarios, que son los que van a llegar a cada uno de esos segmentos, que tenemos 10 de cada lado, porque cada pulmón tiene 10 segmentos. A pesar de que los pulmones tengan números diferentes de lóbulos, tienen la misma cantidad de segmentos. ¿Ok? Están en las celdas pleuropulmonares del tórax, como ya habíamos dicho. El peso es aproximadamente 1300 gramos con los dos juntos, es decir, 700 gramos aproximadamente el derecho, 600 gramos el izquierdo. Es un tejido blando y elástico. Claro, él tiene que expandirse. El pulmón se expande cuando le entra aire y luego se vuelve a poner más pequeño cuando bota el aire por la vía respiratoria. ¿Ok? Tiene forma de hemicono. Recordemos que hemi significa mitad y cono, bueno, un cono. Entonces, tiene la forma de la mitad de un cono. ¿Ok? Ya lo vamos a estudiar mejor. Y están cubiertos por la pleura, que es una membrana serosa. Recuérdense que generalmente en las cavidades, tanto en la torácica como en la abdominal, hay una membrana serosa que cubre a las vísceras, que en el caso del corazón es el pericardio. En el caso de la cavidad abdominal es el peritoneo para todas las vísceras. Y en el caso de los pulmones sería la pleura. En sus relaciones vamos a tener una relación superficial que se refiere a la parte anterior, a la lateral y a la posterior, con las cuales se va a relacionar
con la parrilla costal fundamentalmente, ¿ok? Con la parrilla costal. También los libros mencionan fascia endotorácica, tejido celular laxo, pleura parietal y pleura visceral. Recordemos que esta pleura que hice mención hace ratito, esa pleura está dividida en una pleura parietal que da hacia la pared torácica y una pleura visceral que es la que llega al pulmón. Entonces eso es lo que va a tener de relación superficial. Lo más importante de recordar es la parrilla costal, ¿ok? Que de hecho ya vamos a ver que en la cara externa de los pulmones se les ve las impresiones costales, las impresiones de las costillas que están ahí relacionadas, entonces dejan la marca. Interno va a tener el mediastino, ¿ok? Entre eso, fundamentalmente su relación con el corazón. Inferior va a tener al diafragma, que es donde están entonces reposando los pulmones. Vamos a tener entonces, si dijimos que tenía forma de hemicono, fíjense, acuérdense, imagínense un cono completo y lo cortamos. Entonces me va a quedar un vértice, una base, una cara externa que es convexa, que es la que daría hacia las costillas, y una cara interna que es plana, que es la que tiene el ilio, y da hacia el mediastino, por eso también se le llama mediastínica. Bien, entonces es como que cortamos el cono por la mitad, y aquí donde cortamos es la cara interna, que es la plana. Y la cara convexa, lo que queda del resto del cono, esa cara convexa sería la cara externa. Vértice, base, y va a tener además tres bordes, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior, que es el que va a estar alrededor de la base. Ahí vamos a ir estudiando con más detalle. Fíjense, acá tenemos una imagen. Aquí el corazón no está cubierto por el pericardio. Aquí también se cortaron parte de la pleura para que podamos ver los pulmones y abrieron un poco los pulmones. Entonces fíjense, acá tenemos el corazón en el centro, en el mediastino, y vamos a tener, aquí está el tronco pulmonar, entonces de aquí viaja la sangre hacia los pulmones, luego retorna por las venas pulmonares que no las vemos, y después del corazón la sangre viaja hacia el cuerpo por la aorta, después vuelve por las venas cavas. Aquí tenemos la superior, no vemos la inferior. Entonces acá estarían las celdas pleuropulmonares donde están los pulmones. Fíjense que tiene una cara interna que es plana y que es iliar, o sea, es la que tiene el ilio. Así diferenciamos la cara interna de la externa. ¿Cuál es la que tiene el ilio? La interna. Porque es donde pasan esos elementos nobles que vienen del corazón o que van al corazón o los bronquios que vienen de la tráquea, etc. Aquí tenemos la cara externa que da hacia la parrilla costal. Aquí vemos esa misma imagen, pero del atlas real. Fíjense, los pulmones están como abrazando al corazón en la cavidad torácica. Nos ubicamos, es lo mismo, aquí tenemos el corazón, acá los pulmones, acá la parrilla costal, todo esto está cortado. Aquí hacia abajo tenemos el diafragma. Entonces, fíjense que va a tener una cara plana, que es la interna, que da hacia el mediastino, una cara externa, que es convexa, que da hacia la parrilla costal, una base, un vértice. La base está apoyada sobre el diafragma, el vértice está hacia la región clavicular y tiene un borde anterior, un borde posterior que no lo vemos y un borde inferior que es el que bordea a la base. Aquí vemos esta otra imagen, ahora sin el corazón. Fíjense esta cara interna, que es la cara iliar, que va a tener el pedículo pulmonar. Recordemos pedículo y el ilio. ¿Ok? La diferencia entre pedículo e ilio es muy importante. El ilio es el orificio de la víscera por donde pasa el pedículo. El pedículo son los elementos nobles que entran a la víscera a través del ilio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí estaría el ilio pulmonar en la cara interna del pulmón. Y acá estos elementos que van a atravesar ese ilio son el pedículo pulmonar. Que cada víscera tiene su pedículo específico, que no siempre es igual. Generalmente pasan arterias y venas, pero no siempre es solamente eso. O sea, por ejemplo, acá en el pulmón tenemos dos venas pulmonares, en el pedículo, tenemos la arteria pulmonar y tenemos el bronquio fuente, ¿ok? Entonces, aquí tenemos venas, arterias y bronquios. Por ejemplo, en el pedículo hepático vamos a tener arteria, que es la arteria hepática propia, la vena porta y vamos a tener también la vía biliar. En el riñón, por ejemplo, tenemos la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal. ¿Ok? Entonces no siempre en las vísceras es igual o es solamente arteria o vena. En el pedículo esplénico, por ejemplo, el del bazo, sí es solamente arteria esplénica y vena esplénica. Bien, entonces hay que aprenderse los pedículos y saber en qué parte están los ilios de cada una de las vísceras. Aquí vemos la misma imagen, pero en el atlas real, fíjense, esto es la tráquea,
¿ok? Aquí se está bifurcando y esos bronquios que van a entrar entonces a los pulmones que están movidos hacia afuera, ¿ok? Vemos, este es el mediastino, pero sin el corazón. Fíjense, aquí viene la tráquea, se bifurca y acá abajo tenemos al esófago, entonces, porque el esófago siempre va detrás de la tráquea. Luego la tráquea lo abandona, termina con esa relación, se bifurca y entonces el esófago pasa a estar posterior al corazón. Bien, y entonces acá tenemos los elementos del pedículo pulmonar que ya vamos a ir viendo. Están los bronquiofuentes, están las venas pulmonares, está aquí la arteria pulmonar. Fíjense, la arteria pulmonar derecha en este caso que viene del tronco pulmonar que viene del corazón, que no vemos el corazón. ¿Ok? Aquí está la aorta, hacia una porción ascendente, un arco aórtico y la porción descendente. Aquí tenemos la vena cava inferior, etc. Y con eso terminamos con generalidades de pulmones. En el próximo video vamos a estudiar entonces más detalladamente su cara interna, su cara externa, su pedículo y su ilio. Gracias.